Buenas tardes a todos. Continuando con nuestro ciclo de revisión de infectología, hoy vamos a hablar del manejo de infecciones causadas por bacilos gramnegativos multidrogoresistentes. Agradecemos nuevamente pues, al grupo de infectología por el acompañamiento, al doctor Cardeño por la orientación en la charla. Entonces, cuando hablamos de bacilos gramnegativos multidrogoresistentes, incluimos pues varios temas. Entre ellos encontramos las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, las enterobacterias productoras de AMC. Hoy nos vamos a centrar en estos dos temas, y el otro jueves en la tarde vamos a desarrollar el tema de enterobacterias resistentes a carbapenémicos y Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Entonces, la revisión está basada en estas dos guías que son la guía de la Sociedad Americana de Infecciones, que fue publicada a inicios de este año, y la guía de la Sociedad Europea, que fue publicada en el año 2022. Entonces, primero para contextualizar, recordemos que la resistencia microbiana es un problema mundial. Se dice que alrededor de 1.27 millones de muertes se atribuyeron a bacterias resistentes en el año 2019 y la mortalidad varía de acuerdo a las áreas geográficas, siendo el África subsahariana el área en donde se presentan más muertes por esta causa, con 27.3 por cada 100.000 habitantes, y Australia la de menor tasa de mortalidad, con 6.5 por 100.000 habitantes. Cuando miramos cómo está Latinoamérica, entonces para ese mismo año, en esta revisión sistemática que fue publicada en Lancet, se dice que hubo 84.3 muertes por cada 100.000 habitantes atribuibles a la resistencia. Asimismo, se encontró que la discapacidad asociada a la resistencia fue también significativa en nuestra región. Cuando miramos cuáles son los gérmenes más frecuentemente implicados, entonces vemos que la que se asocia a mayor resistencia y carga atribuible a esa resistencia es la Escherichia coli, seguida del Staphylococcus aureus, de la Klebsiella pneumoniae, del Streptococcus pneumoniae, de la Acinetobacter baumannii y las Pseudomonas aeruginosa. De allí para allá encontrados micobacterios tuberculosis, bueno, entre otras. Y en relación al sitio de infección más frecuentemente asociado a infecciones multidrogoresistentes por gram negativos, vemos que la que se vio implicada con mayor frecuencia son las infecciones del tracto respiratorio inferior, seguidas de infecciones del torrente sanguíneo, infecciones intraabdominales y del tracto urinario. ¿Qué tenemos entonces para nuestra región? Entonces, el grupo Germen, que integra la información de 31 hospitales del Valle de Aburrá, nos dice que los gérmenes más frecuentemente aislados en unidades de cuidados intensivos son Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, especies de Cándida y Pseudomonas aeruginosa. Y cuando miramos cómo se ha comportado la resistencia a estos gérmenes, vemos que cada día la incidencia de BLES aumenta, así como la de gérmenes productores de carbapenemasas. Y los microorganismos más frecuentemente encontrados con resistencia a BLES son la E. coli, la Klebsiella pneumoniae y la Klebsiella oxytoca, con resistencia a carbapenemasas tipo serina, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, Serratia marcensis, E. coli, y para carbapenemasas tipo metalo, entonces Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter. Esta información hace parte de un estudio que está en proceso de publicación, que fue desarrollado por la doctora Villegas en la Universidad del Bosque. Ellos ya presentaron los resultados preliminares en un congreso de resistencia, y ella aquí lo que hicieron fue analizar mediante PCR unas muestras e identificar la presencia de genes asociados a resistencia. Entonces aquí vemos cuáles son los genes que en Colombia se asocian a la producción de carbapenemasas. Para la Klebsiella pneumoniae vemos que la mayoría de las que producen carbapenemasas lo hacen por el mecanismo KPC, y pues también se encuentran mecanismos mixtos, KPC con metaloenzimas, incluso combinaciones de KPC, MDN y BIM. Y ese es el genotipo de resistencia de las Pseudomonas aeruginosa,
en donde vemos que está más implicada, es una resistencia mediada por metaloenzimas que por otros tipos de alteraciones como son las que están implicadas pues, por KPC. Los bacilos gram negativos los podemos dividir en enterobacterias y no enterobacterias. Dentro de las enterobacterias encontramos entonces... Sí, señor. Estos datos son muy importantes porque, digamos, por muchos años, desde que se escribieron acá en Colombia las primeras KPC por el 2008, claramente en Klebsiella el predominio era amplio de KPC, pero lo que se ha venido viendo a nivel nacional y acá mismo en la institución con la implementación del test CARBA5 es que cada vez más tenemos un porcentaje importante de metalo beta-lactamasas. Ustedes lo pueden ver en estos datos que son nacionales de la doctora Villegas. El 65% es KPC, es decir, el predominio siendo KPC, pero hasta hace unos años KPC podía ser perfectamente el 85 al 90%. Y las metalos, la metalo aislada, digamos, más frecuente es NDN, con un 19%, y empieza a aparecer una situación muy compleja de manejar, que son las coproducciones, que la semana pasada hablamos en los antibiogramas, la posibilidad de que hayan coproducciones, y que eso me lo va a detectar es un test o de PCR, que es poco disponible en la práctica, o un decimonocromatográfico como el CARBA5. Usted tiene dos enzimas, el CARBA5 le va a mostrar las dos rayitas de las enzimas. Esto es muy importante porque, digamos, en términos de tratamiento, que lo vamos a ver después con producciones de carbapenemasas, una molécula muy importante a nivel nacional que tenemos disponible es ceftazidimia avibactam. Y la semana pasada Cristian nos mencionó cómo avibactam inhibe las carbapenemasas de serina, la CA, KPC, inhibe más o menos la OXA48, pero no tiene efecto sobre las metalo-beta-lactamasas. Y eso genera un reto porque hoy día no está del todo claro cuál puede ser la mejor terapia de las metalo-beta-lactamasas, pero vemos que también a nivel nacional se vienen a aumentar, y de ahí la importancia de estos datos. Muchas gracias. Bueno, entonces pues también como recordar, los bacilos gram negativos pueden ser enterobacterias o no enterobacterias. Dentro de las enterobacterias, pues se ha propuesto una clasificación de acuerdo a los mecanismos de resistencia natural, Escherichia, Shigella, Salmonella o Proteus, que naturalmente pueden encontrarse sensibles a todos los carbapenémicos. La Klebsiella, que tiene una penicinilasa natural que la hace resistente a la ampicilina. Citrobacter, Serratia, Enterobacter, Providencia, Morganella y Hafnia, que hacen parte del grupo de los 11, y Yersinia, que tiene pues unas resistencias naturales más significativas. Dentro de las no enterobacterias encontramos este grupo, que son las no fermentadoras, en donde están las Pseudomonas, la Burkholderia, la Cinetobacter, la Cenotropomona y las Aeromonas. Las no fermentadoras, entonces, como veíamos, tienden a tener mayor incidencia de metalo-beta-lactamasas, y las fermentadoras suelen desarrollar más carbapenemasas de tipo serina. Y aquí pues también para recordar la clasificación de Ambler, entonces que nos habla de los tipos de beta-lactamasas, las dividen A, B, C, D, las A, cuyo sitio activo son la serina, que a su vez se dividen en penicilinasas y carbapenemasas, las B o metalo-beta-lactamasas. Las C y las D también actúan en serina. Las C, como les decía, es los del grupo AMC, son cefalosporinasas, y las D, allí encontramos entonces unas carbapenemasas que tienen implicados pues variaciones en OXA y que es principalmente predominante en Acinetobacter. Bueno, entonces ya haciendo como un recorderis de cuáles son los bacilos gram negativos, de las posibilidades de resistencia y un contexto epidemiológico, entonces vamos a hablar de cuál es el arsenal terapéutico. Entonces, una de las primeras cosas que nos ofrece la guía americana, pues es este listado de medicamentos que pueden tener algún papel en el tratamiento de estos gérmenes. Nos indican también aquí las dosis y especifican el contexto en el cual tendrían alguna participación. Aquí llamar la atención que en Estados Unidos la fosfomicina solo tiene presentación oral, entonces no vamos a encontrar allí recomendaciones sobre fosfomicina endovenosa, de la cual sí disponemos nosotros en el país.
Y tenemos acá, este es un cuadro que es sacado de la guía europea. Estos son los medicamentos que se pueden emplear en productores de carbapenemasas, y aquí sí ya incorporan la fosfomicina endovenosa. Bueno, entonces empecemos con las BLEB, enterobacterias con beta-lactamasa de espectro extendido. Entonces, estas son unas enzimas que van a inactivar a las penicilinas, a las cefalosporinas y a las trionam. Usualmente son sensibles a carbapenémicos y no van a inactivar agentes no beta-lactámicos como la ciprofloxacina, el trimetoprim-sulfametoxazol y la gentamicina. El tipo de enzima más frecuente en Colombia es la CTXN. ¿Listo? Otras, pues está la TEM, el SHB, pero pues la más prevalente es la CTXN. ¿En qué gérmenes las encontramos? Entonces, principalmente en E. coli, en Klebsiella pneumoniae, en Klebsiella oxytoca, en Proteus mirabilis. Y entonces, ¿cómo hacemos para detectarlas? Entonces, las instituciones pueden tener un test que detecte BLEB, como es el caso pues, de nuestra institución. Cuando no está disponible ese test, la aproximación es mediante la MIC a la ceftriaxona. Cuando es superior a 2, entonces asumimos pues, que estamos frente a un microorganismo BLEB. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos una bacteremia por un germen BLEB? Lo que se recomienda es que empleemos carbapenémicos en las bacterias. ¿Listo? Esta es la recomendación que nos dan los europeos. Y algo muy importante es, bueno, ¿y qué carbapenémicos? Entonces sabemos que tenemos ertapenem, imipenem o meropenem, y en general ahí hay una observación y ya vemos de dónde sale esta recomendación, que los pacientes que están críticamente enfermos con choque séptico deberían ser manejados con meropenem y imipenem, y excluimos el ertapenem. Bueno, entonces, y eso es lo que nos dicen los americanos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico de elección en infecciones fuera del tracto urinario causadas por gérmenes BLEB? Lo que ya les decía, meropenem. Ellos tienen pues disponible imipenem cilastatina o ertapenem, y que en críticamente enfermos o hipoalbuminémicos no vamos a usar entonces el ertapenem. Ellos hacen una consideración, y es que cuando pues, el paciente ya ha tenido una respuesta adecuada, se puede considerar la transición a otro tipo de medicamentos, como es el trimetoprim-sulfa, la ciprofloxacina o levofloxacina oral, cuando hay una susceptibilidad demostrada, cuando ya está hemodinámicamente estable, cuando el foco está controlado y no hay alteraciones en absorción intestinal, que usualmente no es el escenario que tenemos en la UCI, porque pues, usualmente apenas estamos saliendo de esta fase, entonces no es algo que usualmente hagamos dentro de la unidad. Bueno, y entonces, ¿qué evidencia tenemos al respecto? Entonces, esta es uno de los cuadros también de la guía de la Sociedad Europea, en donde ellos nos muestran que la mayoría de estudios hasta el año 2017 eran estudios observacionales, cohortes retrospectivas, que mostraban que los carbapenémicos versus los betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa no tenían una diferencia significativa en desenlaces como mortalidad o cura clínica. Solo uno de los estudios mostró que aparentemente sí se morían más los que tratábamos con los betalactámicos inhibidores de betalactamasa, pero era un estudio que tenía un alto riesgo de sesgos, que es esta H de High, tenía una mortalidad que fue cruda, no ajustada. Entonces, hasta el momento parecía que les iba muy similar. Entonces, hacia el año 2018 se plantea un ensayo clínico de grupos paralelos. Es un estudio de no inferioridad conocido como el estudio Merino, que fue publicado en el año 2018, recolectó la información de 26 centros hospitalarios de 9 países, se realizó entre febrero de 2014 y julio de 2017, y ellos quisieron, entonces cogieron pacientes que tenían infecciones en el torrente sanguíneo por E. coli o Klebsiella pneumoniae que fuesen resistentes a la ceftriaxona, y los dividieron o aleatorizaron en dos grupos. Unos que recibieron meropenem 1 gramo cada 8 horas y otros que recibieron piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas por 14 días. Y miraron cómo se comportó la mortalidad por todas las causas a 30 días. Entonces, en este estudio, entonces estamos viendo que, ay, qué pena, primero me salieron. Bueno, entonces acá el análisis primario y el desenlace pues, primario de los pacientes de la mortalidad. Ellos observan que hay una mortalidad mayor
en el grupo que recibió piperacilina tazobactam, que fue del 12.3%, versus el grupo que recibió meropenem, que fue de 3.7%, o sea, un aumento de la mortalidad más o menos de 8.7%, y aquí vemos que no cumple el valor de P para no inferioridad. Y adicionalmente, eso se ve igual en el análisis pues, por protocolo, cuando los dividen en subgrupos, tampoco cumple el límite de la no inferioridad. Y, listo. Y acá estamos viendo otros resultados secundarios, que es la cura microbiológica y la cura clínica, en donde tampoco cumplió el límite de la no inferioridad. Entonces, básicamente, ¿eso qué nos quiere decir? Que el apiptazo no es no inferior al meropenem, entonces deberíamos inclinarnos por usar los carbapenémicos. Entonces, cuando entran a analizar como variables que pudieron impactar en este desenlace, se dan cuenta que incluyeron pacientes que tenían mix para piperacilina tazobactam elevadas, y que cuando se ajustaba esa MIC por debajo de 16, quizás el desenlace podría ser distinto. Y vemos acá, entonces, por ejemplo, cuál fue la mortalidad de acuerdo a la MIC de la piperacilina tazobactam. Entonces, vemos que los que tenían MIC de 24, que fueron 2, uno se murió, o sea, la mortalidad era el 50%, era demasiado alta. Y cuando habían MICs, pues, de 1.5, de 2, de 3, por ejemplo, de 3, murieron 2 de 24. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, deciden hacer un análisis y un estudio post-hoc a partir de este ensayo merino. Fue publicado en el año 2019, incluyó la información de 320 pacientes, y lo que ellos hicieron fue excluir los pacientes que tenían MIC para piperacilina tazobactam superior a 16, y a quienes se les detectó genes que tuviesen BLE y OXA1. ¿Listo? Entonces, quisieron ver cómo se ajustaba la mortalidad excluyendo pues estos subgrupos. Lo que ellos vieron es que la diferencia de mortalidad excluyendo esos dos subgrupos cuando se les daba apiptazo versus meropenem fue del 5%, con un intervalo de confianza que atravesaba la unidad de -1 al 10%. Entonces, quiere decir que realmente no había diferencia cuando se excluía ese subgrupo, y que los que tenían OXA1 y se les daba apiptazo sí tenían un riesgo de muerte incrementado en un 14% a los 30 días. Entonces, pues, ya eso le genera la inquietud de si va a tener algún papel o no la piperacilina tazobactam en el manejo de bacteremias por gérmenes BLE. No sé si el profe quiera comentar aquí. Sí, digamos, este trabajo, cuando fue recién publicado, digamos, hizo que algunos grupos fueran, digamos, muy enfáticos en que la piperacilina tazobactam quedaba proscrita para tratar infecciones o bacterias por microorganismos. Pero algunos hemos sido un poco más, digamos, cautos frente a esto, sobre todo enfocados en una estrategia de ahorro en carbapenémicos. Y ciertamente cuando se hizo este análisis post-hoc, la mortalidad estaba asociada a MIC elevadas de piperacilina tazobactam. Y además, cuando este análisis hizo el análisis genético, cuando esas enterobacterias tenían una MIC apiptazo mayor a 8, no solo tenían BLE, tenían BLE y OXAS. Y claramente es un escenario donde la piperacilina tazobactam pues no tenía papel. En ese sentido, por eso, digamos, esta escuela en particular, digamos, Infectología León 13, sí tiene la consideración de tratar bacterias por BLE con piperacilina tazobactam siempre y cuando la MIC sea menor o igual a 4. Y a ese siempre y cuando yo le agregaría que el paciente no esté en shock. Si el paciente está inestable hemodinámicamente, y en este punto sí voy a hablar ya a un modo personal, sí creo que el tratamiento debe ser un carbapenem. Posiblemente cuando el paciente se estabilice, se controle el foco, como estrategia de ahorro, usted podría escalar a apiptazo si es menor o igual a 4. Pero yo creo que hasta que no haya un trabajo, por lo menos en el escenario crítico, que muestre que el apiptazo puede ser similar a meropenem, creo que es prudente usarlo como recomienda la guía. Pero con nosotros, si ustedes vieran casos que nosotros vemos fuera de la UCI, usamos apiptazo y no hemos tenido ningún problema. Pero ustedes van a topar con grupos de infectología que enfáticamente dicen que las bacterias por BLE no se pueden tratar con apiptazo. Y nosotros
nosotros creo que estamos de deuda de recoger la experiencia que llevamos tratando bacterias con virus. Pero el escenario crítico creo que es un escenario delicado para, digamos, de rutina, si lo va a tratar con esta supervivencia. Sí, entonces, sí. Dale. Sí, lo que pasa es que, digamos, ellos en el análisis post-hoc sacan los demás de 16, pero ya había evidencias de PKP de que probablemente 16 no es el punto de corte adecuado para este tipo de microorganismos, sino 8, al punto que los cortes en CLSI se bajaron a 8. ¿Sí? Y la razón de 4 y no 8 es que desde 8 porcentualmente se empezaron a aumentar las OXA en este trabajo. En cambio, el porcentaje de OXAs cuando la mica es 4 menos es mínimo. Entonces nos da un margen de más seguridad para usar. Ok, listo. Bueno, y en relación a cómo es el comportamiento de los pacientes con bacteremia por Guerben-Blé, que son tratados con betalactámicos con inhibidor de la betalactamasa y que tiene una condición crítica, tenemos este estudio, es el INCREMENT, es un estudio retrospectivo, es una cohorte internacional que incluye información de 37 pacientes, de 37 hospitales de 12 países. Los pacientes fueron recolectados entre enero de 2004 y el estudio fue publicado en el año 2016. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Miraron, bueno, vamos a ver de estas bacteremias, cuántas fueron tratadas con piperacilina tazobactam, amoxiclavulanato o ampicilina sulbactam versus carbapenémicos y cómo le fue a los pacientes. Miraron la cura a 14 días y la mortalidad a 30 días. Aquí vemos entonces, aquí pues los pacientes que fueron tratados con estas betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa versus los que fueron tratados con carbapenémicos, vemos que la mayoría tenían infecciones por E. coli o Klebsiella pneumoniae. Encontraron que pues en su población eran infecciones sobre todo del tracto urinario, de la vía biliar, y el porcentaje de pacientes que estaban en UCI no era muy alto, 7.6, 13.3% en cada grupo. Ellos que vieron que la tasa de cura o mejoría, hicieron un análisis de a quienes se les administró de forma empírica el manejo versus dirigida según antibiograma. Vieron que cuando se trataban con betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa, la cura fue del 80% versus 78.9% con carbapenémicos, sin una diferencia estadísticamente significativa. Lo mismo la mortalidad a 30 días, no tuvo diferencia entre ambos grupos de manera global. Recordemos que había pocos pacientes de UCI. Y cuando ellos hacen un análisis por subgrupo, ven que sí hay una diferencia en la mortalidad a 30 días y la cura a 14 días en el subgrupo de choque, sepsis severa o aquellos que tenían un PIT score elevado. Entonces, de ahí lo de la precaución de no usarlo en pacientes pues críticamente enfermos. En relación a la pregunta de ertapenem versus imipenem o meropenem, en general no hay una diferencia significativa en los estudios retrospectivos. Incluso hay uno de los estudios ese que fue un ensayo, muestra que al ertapenem les fue un poco mejor, pero esto no incluye a los pacientes de UCI. Entonces, en esta cohorte prospectiva de un centro médico terciario de Israel, se recolectaron 279 pacientes que tenían infecciones BLE, que se les dio ertapenem y miraron de acuerdo a los niveles séricos de albúmina cómo se comportó la mortalidad. Entonces, ellos veían que cuando la albúmina estaba por debajo de 2.5 gramos sobre decilitros, aumentaba de forma significativa la probabilidad de muerte, con un 1R de 4.6. Entonces, hasta 5 veces más mortalidad. Entonces, ertapenem, ya sabemos que para las UCIs no. Listo. Entonces, ahí ya dejamos el escenario de los BLE en bacteremia. La guía posteriormente se pregunta cuál es el antibiótico de elección para pielonefritis causada por enterobacterias BLE. Entonces, ellos en general sugieren que usemos trimetoprim sulfametoxazol, ciprofloxacina o levofloxacina, y esto es por su capacidad para alcanzar una concentración adecuada y sostenida en la orina. Dice que cuando haya resistencia o haya una posibilidad de toxicidad que contraindique los medicamentos, usemos entonces los carbapenémicos
Y los aminoglucósidos podrían ser una alternativa, pero pues hay que tener en cuenta el riesgo de toxicidad renal y que pues una parte importante de nuestros pacientes van a tener lesión renal durante su estancia en UCI. Bueno, y esto es lo que nos dicen los europeos. Ellos dicen que se puede usar piperacilina tazobactam, amoxicilina, ácido clavulánico o quinolonas, en el caso de infecciones del tracto urinario no severas. Y ellos basan su recomendación en que aparentemente no hay una inferioridad en los estudios retrospectivos si lo único que se afecta es el tracto urinario, pero que si ya hay, lo que ya vimos, que si hay una bacteremia, pues ya impacta la mortalidad. La otra pregunta es si la piperacilina tazobactam tiene un rol en el manejo de infecciones por gérmenes Bleb. Ya respondimos acá, pues, cómo se hace en la institución. Lo otro que ellos dicen es si usted la inició de manera empírica para cistitis no complicada y mejoría clínica, no es necesario cambiarla ni ampliar el espectro cuando le salga el antibiograma. Y los americanos, pues ellos dicen que no la sugieren en infecciones fuera del tracto urinario, pero pues ya hicimos una consideración especial con lo que vimos de la evidencia. ¿El cefepime tiene algún rol en el tratamiento de los gérmenes Bleb? Entonces, dado que la mayoría de las beta-lactamasas que nosotros tenemos son CTXM, no se debe usar, porque confiere una resistencia al cefepime, pero eso es como por nuestra epidemiología. ¿Listo? Bueno. Los europeos también dicen que pues no se recomienda su uso. Tenemos acá las recomendaciones que pues sale en este consenso de expertos que fue publicado en el año 2023, en general muy similar a lo que ya habíamos mencionado de los americanos, lo que habíamos dicho pues para bacteremias, carbapenémicos, evitar el uso de rectapenem. Bueno, ahora vamos con los AMSEM. No sé si hay algo por decir más de los GLA. Listo. Entonces ahora vamos con los AMSEM. Entonces, el mecanismo de resistencia AMC se puede presentar de tres maneras. Uno, por expresión génica inducible con betalactámicos, y dentro de este grupo de gérmenes que pueden presentar esta expresión génica inducible, encontramos el Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Citrobacter freundi, Pseudomonas aeruginosas. Otra forma es la desrepresión de mutaciones estables en genes reguladores del AMC, que es, por ejemplo, el caso de E. coli, Shigella o Acinetobacter baumani, y la otra son genes AMC plasmídicos integrados al cromosoma que se expresan de forma constitutiva, que también puede ser encontrado en E. coli, Klebsiella pneumoniae y Salmonella. En general, es mecanismo de resistencia 2 y 3, en el antibiograma ya no se va a expresar pues, de forma evidente. A veces en el mecanismo 1 no va a ser tan evidente y nos pueden aparecer falsas sensibilidades. Entonces, a partir de eso, en la guía de los americanos dice, nosotros nos vamos a centrar en este mecanismo 1 y hablan de unos AMC inducibles de riesgo moderado alto o de riesgo bajo. Y de acuerdo a si pertenecen a uno u otro grupo, hacen sus recomendaciones. Bueno, en relación pues a cómo es el comportamiento a nivel génico del AMC, entonces usualmente el AMC va a estar reprimido por AMR. Cuando se expone el microorganismo a un beta-lactámico, entonces este empieza a actuar a nivel de la pared, va a generar unos residuos de la pared que pueden unirse al AMR y de esta manera suspender su efecto inhibitorio sobre el AMC y conllevar a su expresión tras la administración de un beta-lactámico. El AMD pues entra aquí también a jugar un rol importante. Usualmente el AMD, cuando se generan estos residuos de la pared, él puede degradarlos para que no vayan a unirse al AMRE, pero cuando está inhibido pues va a aumentar aún más la disponibilidad de estos residuos y van a unirse a AMRE y se va a expresar finalmente AMC. Entonces, bueno, como les decía, los dividen en riesgo moderado alto y riesgo bajo. Dentro del riesgo moderado alto está el complejo Enterobacter cloacae, está Klebsiella aerogenes y Citrobacter freundi. Entonces, se ha visto que cuando estos microorganismos se exponen a ceftriaxona, hasta el 20% expresan el AMC. Los de bajo riesgo, que son Serratia marcescens, Morganella morgani y Providencia, tienen una expresión menor del 5%.
y ellos sugieren que se pueden tratar de acuerdo a los hallazgos del antibiograma pues, que se tiene de forma inicial. Hay poca información para Hafnia albae, Citrobacter younge y Yersinia enterocolítica, entonces ellos dicen que esos hay que asumirlos como si fuesen de riesgo bajo. ¿Y por qué esto es importante? Pues porque sabemos que la estrategia de ahorro de antibióticos nos disminuye la expresión de resistencia. Entonces, pues de allí la relevancia de tratarlos de una u otra manera. Y en cuanto a los medicamentos, pues hay unos medicamentos que son inductores fuertes del AMC o inductores débiles del AMC. Entonces, dentro de los inductores fuertes están las ampicilinas, las cefalosporinas de primera generación, el cefoxitin y el cefotetán, y dentro de los inductores débiles, el ceftazidime, la cefotaxime, la piperacilina, la ticarcilina y el astronam. Encontramos también otros inductores fuertes que pueden ser sustratos pobres de los AMC, como es el imipenem, o sustratos débiles como el cefepime o el meropenem. Entonces, la primera pregunta que ellos hacen es ¿cuál es el rol del cefepime en el manejo de gérmenes AMC de riesgo moderado o alto? Entonces dicen, si usted tiene una MIC mayor a 4, evite usar cefepime porque es muy probable que sea ante una coproducción de BLE. Eso se deduce a partir de un estudio que hicieron en Turquía. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que si uno tiene un inóculo elevado, no ha drenado un poco y demás, aun cuando la MIC esté inferior a 4, no es una buena idea usar el cefepime porque la probabilidad de fracaso terapéutico va a ser muy alta. Y es importante mencionar que los estudios que tenemos al respecto de esa pregunta son observacionales y no son ensayos clínicos. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de estudios que compararon carbapenémicos con antibióticos alternativos para tratar infecciones por Enterobacter, Citrobacter y Serrata, las especies de alto riesgo. Se incluyen 11 estudios observacionales, fue publicado en el año 2016, y dentro de los no carbapenémicos que usaron están betalactámicos con inhibidores de betalactamasas, quinolonas y cefepime. Y miraron pues cuál fue la mortalidad de los pacientes. Y vieron que no hubo una diferencia en mortalidad cuando se comparaban inhibidores de la betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa versus carbapenémicos. A las fluoroquinolonas no les fue bien, sí había mayor mortalidad cuando se comparaban con los carbapenémicos, y en el grupo de cefepime no hubo una diferencia. Vemos acá entonces el comportamiento de la mortalidad de cefepime versus carbapenémicos atraviesa la unidad. Lo mismo que para betalactámicos con inhibidores de la betalactamasa versus carbapenémicos, y para las fluoroquinolonas sí les iba peor. Otra pregunta es ¿cuál es el rol de la ceftriaxona? Entonces, en general, no se sugiere usar ceftriaxona para el manejo de infecciones causadas por microorganismos de moderado o alto riesgo. Dice que podría usarse en cistitis no complicada cuando se ha demostrado susceptibilidad al microorganismo. En relación al rol, pero pues sí, eso también es cuestionable. Según hablamos con el profe, en la institución no se usa pues, definitivamente. Digamos, el concepto de los AMC ha cambiado a lo largo de los años. Se pasó un concepto de que los AMC no se daba ningún betalactámico distinto a meropenem, perdón, a los carbapenémicos, a que hoy día, y esa es la diferenciación que hay unos AMC de mayor riesgo, que son esos tres que mencioné, el aerógenes, el Enterobacter cloace y Citrobacter freude. Entonces, con esos tres, probablemente el único betalactámico que tiene, digamos, algunos trabajos es cefepime. Digamos, tiene dos consideraciones del cefepime frente a AMC. Uno, es un inductor débil, es decir, la posibilidad de que genere represión de AMC es baja. Y dos, es un sustrato débil, es decir, si ya el microorganismo está expresando AMC, difícilmente, salvo en escenarios de hiperproducción, la AMC va a poder hidrolizar al cefepime. El cefepime surge como una estrategia adecuada y de ahorro de carbapenémicos para AMC, incluyendo los AMC de alto riesgo. Pero
Los otros beta-lactámicos en los AMSE de bajo riesgo, pues digamos, estaría discutido diferentes de cefepime y probablemente habría que pensar en opciones que sean inductores débiles y sustratos débiles. Por ejemplo, Astreonam se ha planteado como una alternativa, creo que faltan algunos estudios. Piperacillina tazobactam se ha planteado, pero tampoco, digamos, hay suficiente evidencia. Pero sí creemos que las cefalosporinas, al ser un sustrato muy importante de las AMSE, no debieran ser utilizadas para tratar los AMSE. Okay. Listo. En relación a la piperacillina tazobactam, no se sugiere pues en el uso de estas enterobacterias y pues ninguna de las dos guías nos las... Especialmente las de alto riesgo. Las de alto riesgo, sí señor. En alto riesgo, que son las tres que mencionamos, el único beta-lactámico diferente a carbapenémicos que uno debería usar es el cefepime. Con la consideración de la MIN que mencionaste. Debe ser menor de 4. 2 o menos, y ojalá menor a 1, que es donde hay más evidencia. Listo. Y esta pues es una revisión sistemática y un metaanálisis que incluye en total 3 estudios que justamente se preguntaba por cómo actúan los inhibidores, los beta-lactámicos con inhibidores de la beta-lactamasa en bacterias productoras de AMC. Ellos no mostraron una diferencia en mortalidad, pero el chi cuadrado pues es del 56% y son estudios pues retrospectivos de una baja calidad metodológica. Tenemos esta publicación preliminar del estudio Merino 2, en el cual se está comparando meropenem versus piperacillina tazobactam para el manejo de infecciones del torrente sanguíneo causadas por gérmenes AMC. Entonces es un estudio piloto multinacional de grupos paralelos que incluyó 7 hospitales de Australia, Turquía y Singapur. 35 pacientes recibieron meropenem 1 gramo cada 8 horas y 35 piptazo 4.5 cada 6. Lo que ellos vieron es que había más falla microbiológica con la piperacillina. Entonces, pues ahí concluimos que parece que no es buena idea usar en los AMC piptazo para infecciones del tracto sanguíneo. Listo. Y ya los nuevos inhibidores de beta-lactámico y beta-lactamasa y el cefiderocol deben reservarse para el escenario de los gérmenes productores de carbapenemasas. Los no beta-lactámicos, entonces se puede usar nitrofurantoína o trimetoprim sulfametoxazol en el contexto de la cistitis no complicada. El uso de aminoglucósidos podría usarse, pero debe tenerse en consideración su potencial tóxico, y las fluoroquinolonas y el trimetoprim no tienen estudios observacionales robustos ni ensayos clínicos para infecciones de alto riesgo, pero podrían ser uno de los fármacos que se estudien a futuro. Entonces, bueno, ya para concluir esta primera parte, entonces los esquemas antibióticos deben establecerse teniendo en consideración el agente causal, el mecanismo de resistencia que tiene, el tipo de infección, si es una infección de alto o de bajo riesgo, la condición clínica del paciente, si está críticamente enfermo o no. La evidencia científica disponible para el manejo de estos gérmenes viene sobre todo de estudios retrospectivos y debe ajustarse a la epidemiología y pues a la experiencia local. Y el uso racional de los antibióticos nos ayuda a disminuir la presión por la resistencia a los gérmenes y a enfrentar esta crisis global que tenemos de resistencia. Listo. Entonces, con esto termino pues como la presentación del día de hoy y quedamos atentos a las preguntas, aportes. No sé si quieran participar. Yo tengo una pregunta. Cuando uno tiene una bacteriemia por digamos, un intervalo de germen y el paciente no está en shock, ahí eso se considera como una alta carga inócula. La pregunta es si la bacteriemia como tal se considera una infección de alto inóculo. Lo primero que tendríamos que decir ahí es que la bacteriemia suele no ser
un síndrome infeccioso primario. Sí. Las bacterias suelen ser una manifestación de una diseminación hematógena de un foco de infección. Por eso es que siempre hay que hacer un esfuerzo para mirar, salvo que sea una bacteria asociada a catéter. Entonces, a esa pregunta, si usted tiene una bacteria asociada a catéter, quita el catéter, ya hacemos una infección del riñón. Lo mismo aplica, o sea, por ser bacteria no implica ser una infección del riñón, porque está en torrente circulatorio. Eso quiere decir que si usted tiene una bacteria, un microorganismo C, así sea de alto grado, pero está clínicamente estable y usted tiene controlado un poco de infección, Yo creo que una pregunta, bueno, en la institución donde trabajo, por protocolo del Comité de Vigilancia Epidemiológica, se deben usar ceftriaxona como tratamiento empírico para infecciones urinarias. Entonces se ha propuesto utilizar Aztreonam como alternativa pensando en la presión selectiva que genera la ceftriaxona para el cáncer, pero vimos y está claro que tanto la ceftriaxona como la Aztreonam, digamos, comparten ese mismo potencial de presión selectiva y digamos, son bajos inductores. Entonces, en ese caso, yo siempre he estado en contra de usar de manera empírica la Aztreonam para infección urinaria de la comunidad. Entonces, esa es como la digamos, hay dos cosas. La primera es que, digamos, en relación a la capacidad de inducir, la ceftriaxona entra en la clasificación de inductores débiles de AMSE. Sí. Pero usted no solo para escoger en el escenario de AMSE tiene que pensar en la capacidad de inducir, sino en qué tan bueno o mal sustrato es la molécula a las AMSE. Las ceftriaxona son sustratos, digamos, buenos para las AMSE, es decir, se hidrolizan muy fácil por las AMSE. Entonces eso hace que la ceftriaxona probablemente no sea una buena opción. Y lo segundo, en relación a la escogencia empírica, es que no podemos olvidar el impacto que las ceftriaxonas tienen sobre las BLEC. La razón por la que probablemente se restrinja más el uso de ceftriaxona como opción empírica son las BLEC y no las AMSE, porque las cefalosporinas de tercera generación probablemente son las mayores que generan presión selectiva para BLES. ¿Sí? Desde ese punto de vista, Aztreonam puede ser una opción más racional. Ahora yo le devuelvo la pregunta, ¿por qué no le gusta Aztreonam para sí? Pensando más adelante, o dando un paso más adelante de las metalactamas, aunque vimos que realmente la incidencia en Colombia no es tan alta, el 9% en las coproducciones. Digamos, me imagino que lo que quieres mencionar es que las metalo generalmente realizan Aztreonam y eso puede ser una opción para tratar las metalo. Como dato, la Aztreonam para futuras infecciones por carbapenemas. Sí, pero digamos, no hay unos trabajos que muestren que la Aztreonam se asocia a más selección de metales. Okay. Digamos, en uso nacional hay un gran problema y es que usted siempre va a hacer daño. Por eso la mejor decisión es el antibiótico que no se pone. Por eso hay que pensar muy bien. Entonces, en el escenario de manejo empírico para ITU, probablemente lo mejor sea definir si su paciente sí tiene una ITU, una bacteria sintomática. Entonces, uno lo que trata de escoger en el daño ecológico o en el daño colateral de los antibióticos es el menor daño posible. Y eso no necesariamente está claro. Usted me pregunta, ¿hay un trabajo que haya mostrado que usar Aztreonam en lugar de ceftriaxona reduce más las breves de las instituciones? Entonces, creemos algunos que probablemente sea así, pero la evidencia para eso no es sólida. ¿Sí? Ahora, las cefalosporinas, por ejemplo, no solo se asocian también a más BLEC, también los trabajos muestran que se asocian a carbapenemas. Es una de las razones para evitar. Piperazina tazobactam se asocia a más carbapenemas, por eso pintazo tampoco es seguramente una opción, salvo que su perfil de resistencia lo sugiere. Entonces, es por eso que muchas instituciones optan por Aztreonam como una opción empírica para las citas. Una pregunta, doctores intensivistas, comentarios, preguntas. Bueno, entonces
Entonces la idea, como vimos que el tema, digamos, se iba a ir un poco largo, más bien decidimos fraccionar, para que la cosa no se lanzara. Entonces, hoy hablamos de BLE, AMSET, algunos conceptos, digamos, claros. La próxima semana nos metemos ya en los resistentes alcalogenéticos. Nada, el criterio es de cuenta aceptación y pero ya hablaremos de Sabicepta un poco más cuando hablemos de carbohidratos. Y nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias por su asistencia. Damos por terminada la reunión de hoy. Vale, no, al contrario, gracias. Entonces, Bogotá alguien tendría que decir, bueno, eso se asocia más, la verdad es que no. O también te puedo decir que hay otros que son más, yo creo que en ese punto